lo digo aquí con bastante sentimiento porque me ha tocado estar frente a este proceso, es un proceso bastante extraño, doloroso y en medio de eso satisfactorio. Porque ustedes tienen otros espacios de participación como los consejos de planeación, los consejos de juventud, los consejos de política social. Aquí estamos organizando a personas que representan la violencia sexual, a personas que representan las torturas. Hay otro enfoque diferencial que representa la desaparición forzada y el homicidio. Y eso parece a veces supremamente demencial, que haya gente que se reúna a representar esos que son las heridas de la guerra. Es una cosa que choca bastante. Pero si las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual no se reúnen, no participan, no va a haber política en este país para atender un tema tan delicado, tan profundo, que tiene que ver tanto con el conflicto armado como es la violencia sexual que han sufrido nuestras mujeres. Ni va a haber política pública para las víctimas en condición de discapacidad. Y cierro esta primera intervención haciendo una pequeña reflexión en cuanto a la política pública que tiene que ver con esta construcción que están haciendo nuestras mujeres en las mesas. Colombia dijo en 1991 que somos un Estado social de derecho. Estado social de derecho implica en lo social que el Estado asume los derechos principales y los garantiza principalmente a la población más vulnerable. Esa es la definición de Estado social de derecho por radicalidad. La forma como nosotros estamos hoy asumiendo el Estado de Derecho se abrió por la política de víctimas. Este país está hablando otra vez de vivienda digna gracias a la discusión que dieron las víctimas y que generó que la Corte sacara toda una serie de pronunciamientos en cuanto a la vivienda. La 1537, que es un pequeño avance, pero es un avance importantísimo porque ya habla de 100% de financiación para las personas vulnerables, empezó por la ley de víctimas. Estamos hablando de generación de ingresos, estamos hablando de inclusión y estamos hablando de restitución de tierras y otra vez mirar el campo gracias a la política de víctimas. O sea que si sacamos esta política de víctimas, si sacamos una política para nuestras mujeres víctimas, estamos aportando la paz. Yo creo que la paz en este país pasa por recuperar lo que pusimos en la Constitución del 91, que es precisamente eso, que es el Estado Social de Derecho. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu intervención, que ha sido muy claro. Vamos a seguir ahora con María del Pilar Gaitán, secretaria de Cooperación y Enlace Institucional de la Gobernación de Cundinamarca. Nos interesa mucho su mirada también desde un ente intermedio entre municipios y Gobierno nacional, un poco para que nos expliques también desde tu experiencia, desde tu posición, ¿qué crees que se ha avanzado en este país en términos de políticas públicas con enfoque de paz y de género y de mecanismos institucionales o interinstitucionales que han ayudado a hacer más efectiva esa construcción de la paz, y qué retos nos quedan, ¿no? ¿Qué nos falta por hacer y cómo concretarlo en lo local, sobre todo desde tu mirada como un ente que debe ayudar la complementariedad, la subsidiariedad? ¿Qué nos falta? ¿No? ¿Qué tenemos y qué nos falta? Muy buenas tardes a todas, a todos los participantes, especialmente a las señoras alcaldesas que desde distintas partes del país nos acompañan, especialmente también a las dos señoras alcaldesas del departamento de Cundinamarca que están aquí presentes, a nuestra secretaria de Gobierno. Voy a omitir el protocolo de salud de rigor por razones de tiempo y de agenda, pero sí quisiera expresarle un muy sincero agradecimiento a la Federación de Municipios, a su presidente, a Jara Collado, por esta invitación a participar en este encuentro de alcaldesas por la paz de Colombia. Antes de responder parte de tu pregunta en esta primera ronda, porque creo que habrá oportunidad en otras intervenciones, quisiera retomar muy rápidamente puntos que han señalado mis colegas, pero que nos ayudan a entender también el papel de los territorios, el papel de los municipios en la preparación de la etapa de postconflicto y la construcción de paz del país. Me parece fundamental señalar que todos los esfuerzos que se están adelantando en el país, y particularmente en nuestro departamento, en el cual el señor gobernador Álvaro Cruz Vargas le ha apostado que sea el primer territorio de paz del país, y a preparar las cosas que se vienen haciendo desde hace un año y medio, para este propósito, en el entendido de que la paz no solo es la dejación de las armas, no solo son los espacios de reconciliación, sino que la paz se construye sobre la equidad, que la injusticia, la desigualdad, la exclusión, la discriminación de la mujer no construyen paz.
En relación a esto, me parece fundamental volver a retomar el punto de que la paz es un deber constitucional para el Estado a nivel nacional, territorial y municipal, y a su vez es un derecho de todos y todas las ciudadanos. La paz no pertenece a un grupo, a un gremio, a un partido, a un gobierno. Como se ha dicho acertadamente, la paz es un propósito de Estado, y es un propósito de Estado que nos concierne a todos. También me parece importante recuperar el tema de que la paz es eminentemente territorial, independientemente de que se suscriban o no los acuerdos de paz, de que sea pronto o más tarde. Es un hecho que Colombia está en un camino casi sin retorno de alcanzar por fin la reconciliación después de 50 años. El colombiano es el único conflicto vivo del continente, de los pocos que quedan en el mundo, y que esta paz no se va a suscribir en Bogotá, en los escritorios en Bogotá. Esta paz se va a construir desde lo local, sobre todo, desde las alcaldías, desde las comunidades locales, desde las juntas de acción comunal, desde las veredas. Es allí donde tienen que tejerse realmente los acuerdos y ponerse en marcha acciones concretas para alcanzar esa paz integral de la que habla. La paz, otro punto que quisiera añadir, que tal vez no se ha mencionado, pero sí se planteó al comienzo, es que la paz no es un tema solamente nacional, solamente de Colombia. La paz en Colombia compromete la estabilidad y la seguridad de la región y por tanto del mundo. Como aquí se ha señalado, muchísimas resoluciones de Naciones Unidas, además de los tratados e instrumentos internacionales que hemos suscrito como Estado, invitan a mantener la paz y la seguridad mundial, y Colombia lamentablemente no ha contribuido de manera decisiva en eso, en tanto no ha resuelto su conflicto armado interno. Sin embargo, es importante señalar cómo Colombia ha ido avanzando en la convivencia pacífica con sus vecinos, en la resolución de tensiones de manera prudente y de manera concertada que se tienen, que es algo que no podemos reversar ni despreciar. Por último, quisiera señalar que en esa paz territorial el papel de la mujer ha sido central. Y ha sido central además de los puntos que se han señalado, porque la mujer es la principal víctima, como las niñas y niños, del conflicto armado interno en Colombia. Aquí se mencionaban las cifras, más del 53% de víctimas son mujeres. También en el proceso de desplazamiento la mayoría son mujeres o niñas, y en ese sentido la mujer es un actor fundamental, es una sobreviviente, es una guerrera. Las mujeres colombianas se han entrenado en el conflicto. El conflicto ha tenido, entre otros efectos, multiplicar los roles de las mujeres. No solo se dedican a su hogar, a la educación de sus hijos, a atender a los ancianos, a los padres cuando corresponde, sino que han tenido que salir al mercado laboral cuando es posible, como cabezas de familia. Es decir, que tienen encima de sus hombros un peso enorme, social, económico, político, cuando incursionan en el sector público, como todas ustedes aquí presentes desde distintos ámbitos, que triplica nuevamente, si no duplica, la labor de las mujeres. En este sentido, su habilidad y su destreza para construir paz desde la familia y desde la comunidad es relevante, y muchas veces no se aprecia en toda su magnitud. Colombia tiene una legislación abundante en materia de derechos de equidad de género, de protección de derechos fundamentales de mujeres, niñas, adolescentes, pero, y es un punto que quisiera poner a consideración de todas las alcaldesas aquí presentes, como parte esencial en el desarrollo de sus planes locales, existe una brecha enorme entre la legislación y la aplicabilidad o puesta en práctica de esos derechos. Nuestras alcaldesas de todo el país, 109 si no me equivoco, el total de alcaldesas, ojalá fueran más, pero es un grupo significativo, tienen por delante el reto de incluir en sus planes locales medidas efectivas, políticas públicas que realmente desarrollen esos derechos consagrados en términos de género para las mujeres. Y al lado de esto también, tal vez en una segunda ronda podemos verlo, en la que me gustaría hablar en concreto de la experiencia del departamento. Debemos prepararnos desde lo local para lo que se viene, independientemente de cuándo se concrete. Es necesario impulsar una transformación cultural en que la paz se vea como una oportunidad, en que la paz se vea como una transformación, en que la paz se vea como una posibilidad de convivir pacíficamente con nuestros vecinos y contribuir a la seguridad mundial,
y sobre todo como una oportunidad para transformar la calidad de vida de la gente. Leí ahorita en la revista que nos facilitaron de la Federación de Municipios que el costo del conflicto armado interno era de 1.5% en el 2004 y hoy en día, perdón, en el 2000, y hoy en día es más del 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, que los costos de la guerra no solo son psicológicos, sociales, políticos, internacionales, sino hay un enorme costo económico en el que se están, digamos, agrupando, distribuyendo recursos que si no fuera por la necesidad de combatirlo, como es lógico de parte del Estado, pudieran destinarse a otras áreas como la salud, la educación, la vivienda, etc. Yo dejaría aquí para la segunda ronda. Muchísimas gracias, María del Pilar. Vamos a seguir con María Susana Portela Lozana, que es la alcaldesa del municipio de Florencia y Caquetá, para que nos dé, sobre todo desde su mirada, desde lo local y como alcaldesa, que es lo que nos interesa en este momento, cómo se concretan estas propuestas de construcción de paz, qué es necesario, qué es infaltable, ¿no? Que desde la experiencia propia en la gestión pública nos termina haciendo. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Antes de dar respuesta a la pregunta que me hiciera Paloma, quiero contarles un poco la experiencia que he vivido como lideresa en un territorio tan complejo como es el departamento del Caquetá. Su ciudad capital es Florencia. Yo fui además, quiero decirle, de ser alcaldesa, soy víctima de la violencia. Tengo todas las connotaciones que una mujer ha vivido en el transcurso de estos 50 años de conflicto. En mi primer periodo de diputada, en el año 2003, el 9 de diciembre, a las 9:30 de la noche, estábamos en una reunión, 2 diputados, 2 concejales, 2 periodistas, y un grupo armado, la Teófilo Forero, nos disparó y yo recibí 7 impactos de bala. Me dejaron 3 años en silla de ruedas, en recuperación en la ciudad de Bogotá, en donde regresé a mi tierra natal y de nuevo la comunidad del departamento me eligió como diputada. Fui elegida alcaldesa con la votación más alta histórica de Florencia. Y he tenido persecución no solamente los 50 años del conflicto de guerra, sino también persecución política. Aquellos personajes que derroté el 31 de octubre del año 2011 no aceptaron la derrota, porque empecé a romper muchos paradigmas y costumbres con sentido humano que nos caracteriza a las mujeres de trabajar con la población vulnerable y no trabajando por intereses particulares de unos pocos. Eso me gané una revocatoria a mi mandato. 5 candidatos que derroté. Ese 31 de octubre me enviaron un mensaje que necesitaban sentarse conmigo para gobernar conmigo la ciudad de Florencia. Les dije que con mucho gusto que recogieran las firmas, que esa es la democracia, y que me someto entonces a otra votación. El 15 de septiembre del año pasado tuve la experiencia de mi revocatoria y de nuevo lo derroté con el 96% del apoyo del pueblo provinciano. Y reprendé de nuevo mi credencial. Ahí demostré la sutileza, la prudencia, la tolerancia y los deseos de trabajar por la mujer florenciana. Este año, en el mes de febrero, estaba en un evento porque gestionamos un proyecto de mejoramiento integral de barrios para la población vulnerable, víctima del desplazamiento, donde le arreglamos sus vías, sus casas, un proyecto muy bonito del Ministerio de Vivienda. Me acompañaba el viceministro de Vivienda, el doctor Guillermo Herrera. Sobre las 10:30 llegaron unos personajes del CTI delante de toda la comunidad que estábamos entregando el proyecto. Me capturaron. Fui capturada porque en el año 2011 la administración anterior había firmado un contrato donde le había dado los recursos a un contratista para que construyeras una vivienda con un certificado que los lotes estaban invadidos. Vicky Dávila manifestó en el noticiero que la alcaldesa que había denunciado era la que habían capturado. Me capturaron, estuve 2 días detenida y en la audiencia me sorprendió mucho y me dio mucha más berraquera seguir trabajando porque me manifestaron que yo era algo que era un peligro a la sociedad por algo que yo no cometí. Gracias a Dios la luz brilló, la justicia brilló
y de nuevo soy alcaldesa de los florencianos. Decirles que nos ha tocado trabajar muchísimo en mi región. Florencia es una ciudad, según el DANE, de 173.000 habitantes, pero el Departamento de la Prosperidad Social me ha certificado 105.000 personas en desplazamiento. El 65% de esa población de desplazamiento son mujeres. Mujeres que han llegado con 4 o 5 hijos, llenas de rabia, de dolor, de ira y de resentimiento, porque les mataron a sus esposos, porque se llevaron sus hijos y porque lo perdieron todo y les quemaron su finca. Han llegado a mi ciudad de Florencia a ver qué hacen, a ver qué trabajamos por esas mujeres. Por eso empecé a tocar puertas y a pedir ayuda. El gobierno nacional me ha ayudado a construir la Casa de la Justicia. Tengo ya los recursos para construir el centro de atención a las víctimas, construir centros de desarrollo infantil y me ayudó con el programa de viviendas gratis para desplazados, 1.200 viviendas y 850 viviendas para damnificados. Pero también busqué el apoyo de organizaciones internacionales y gracias a Dios me abrieron y conquisté el corazón de IRD, que hice alianza con ellos y me están ayudando a atender a las víctimas, mujeres víctimas de la violencia, donde me las están capacitando de unos programas como la Casa Pintada, que estamos trabajando con las mujeres de sectores vulnerables, que estamos pintando sus viviendas, quedan muy bonitas, y me está capacitando las mujeres y les está ayudando con Capital Semilla para que empiecen a producir. Busqué el apoyo del SENA, estoy trabajando con el SENA, hice una alianza, me está capacitando las mujeres, les estoy dando los materiales, les estoy dando Capital Semilla para que se asocien, organicen sus microempresas y ya están laborando. Ya hay mujeres que van ya a domicilio a hacer manicure, pedicure, que tienen sus microempresas de lácteos, donde aprendieron a hacer arequipe, yogur y venden casa a casa. Cuando hago eventos, todos los eventos de la alcaldía, las que me hacen las tortas, las que me venden los refrigerios, con ellas compartimos, hago maratones, las pongo a correr por la ciudad de Florencia. En fin, me toca trabajar muchísimo con las mujeres. Y también llegó el apoyo del PNUD y de las Naciones Unidas. Fabricio, a quien le tengo que agradecer muchísimo, llegó a mi ciudad, lo conquisté, empecé a trabajar con Naciones Unidas y fue así como creamos la Oficina de Inclusión Social. Dentro de esa oficina creé la Oficina de Mujer y Género y la Oficina de Jóvenes, y además creé también la Secretaría de Emprendimiento y Turismo. Con Naciones Unidas y el PNUD vamos a crear el Centro de Orientación para el Empleo y el Emprendimiento. Vamos a capacitar porque esa población vulnerable generó mucho mototaxismo, mucha invasión del espacio público y mucha invasión de lotes de propiedad privada, y eso me ha generado un conflicto social, porque entonces el sector transportador formal me pide que tengo que acabar con el mototaxismo, el comercio formal que tengo que acabar con los vendedores ambulantes y lógicamente los dueños de propiedad privada que tengo que ir a desalojar a los invasores. Es un conflicto social muy grande que me toca con mucha sutileza y prudencia manejar todas las partes. Las Naciones Unidas igualmente llegó, el PNUD igualmente con esa Secretaría de Deporte además y Turismo, creamos escuelas de formación artística donde están llegando a la población desplazada, especialmente a los jóvenes, y eso ha evitado llevarse los chicos a la guerra. Hemos evitado el reclutamiento forzoso. En mi ciudad Florencia, que es el departamento del Caquetá, no tenemos esa situación, esa dificultad de reclutamiento forzoso. Entonces hemos trabajado todo eso con los jóvenes. Pero les quiero contar una experiencia que viví. El año pasado en el paro campesino, a mi territorio llegaron 6.000 campesinos a mi ciudad de Florencia, de La Macarena, de San Vicente del Caguán y de Cartagena del Chairá. 6.000 campesinos que como alcaldesa entonces me tiraron, perdóneme la expresión, toda la responsabilidad. Vaya usted alcaldesa y solución. Los recibí, iniciamos una mesa de concertación y diálogo, pero al mes de estar ya los campesinos establecidos, lógicamente al sol, a la lluvia, aguantando hambre, ellos se rebelaron y bloquearon las vías de Florencia. Duramos 10 días bloqueados
con la basura en Florencia, porque no me permitieron ni siquiera sacar los carros de la basura, y además de toda la situación, el Ministerio de Defensa me ayudó y a través de vía aérea transportamos víveres, transportamos combustible. Florencia se siguió moviendo hasta que me taponaron el aeropuerto. En vista de esa situación, tuvimos que igualmente ya desalojar las vías, y esa noche hubo una confrontación muy difícil en mi ciudad, que sentí mucho temor como alcaldesa que fueran a acabar la ciudad de Florencia. No hice más sino llamar en mi desespero a las líderes, porque eran dos lideresas que de una organización que se llama Cordosat, que eran los encargados de los campesinos, a decirles: Rosesmary, hágame el favor, y nos sentamos todos y organizamos este tema, porque aquí va a haber una batalla campal donde va a correr mucha sangre, y ni a usted, su merced, ni a mí me corresponde y no nos conviene que esto suceda. Logré esa noche sentar en una mesa de diálogo al comandante de la policía, fuerzas militares, y a los líderes de esa organización para que calmáramos los ánimos, y gracias a Dios todo pasó y pudimos superar esa dificultad muy tranquilamente, pero no hubo hechos que lamentar. Igualmente desde Florencia, de iniciar el año pasado, RCN fue a mi despacho y logramos que el clásico RCN iniciara en la ciudad de Florencia, Caquetá. Iban a suspender el clásico porque precisamente ese inicio de esa carrera se iba a realizar y estaba en el marco del campesino, de nuestros campesinos en la ciudad de Florencia. RCN me manifestó que la iban a cancelar. Les pedí que no lo hicieran porque era una oportunidad que teníamos los florencianos de decirles que somos gente buena. RCN aceptó mi petición y tuve que hacer una mesa de diálogo y pedirles a todos los campesinos que disfrutáramos el clásico RCN y que me permitieran salir del clásico RCN de muy buena manera de Florencia. Aceptaron, llegaron a Florencia españoles, italianos, franceses, y eso fue algo muy novedoso en mi tierra que nunca se había visto, y fue así como el general Palomino y el ministro de Defensa, inquietos, yo sé, preocupados por la situación, llegaron a mi ciudad. Salió el clásico RCN y todos disfrutamos con mis 6.000 campesinos y toda la población, porque decreté día cívico para que todos miráramos el clásico RCN. Por eso quiero decirle a todas las mujeres que con nuestra sutileza, con nuestra prudencia y ese talento